las alabanzas al Señor también y ahora disponer de este tiempo para meditar en su palabra. Entonces, vamos a darle gracias al Señor y a pedir que Él nos guíe, que Él nos ilumine, que Él permita que este tiempo de enseñanza bíblica, nuestras vidas puedan ser edificadas, conformadas, orientadas a su voluntad. Entonces, vamos a pedirle el favor al hermano Alexander que ore al Señor. Amén. Seguimos estudiando las genealogías y específicamente viendo cómo Cristo se manifiesta en cada una de estas genealogías a través del mensaje de los personajes que la componen. Estuvimos considerando la descendencia de Caín y en esa descendencia de Caín la considerábamos como la genealogía apartada de Dios. Después consideramos la descendencia de Set y esa es, contrario a la de Caín, la descendencia o genealogía que la llamábamos la genealogía de la esperanza. Y ahí resaltábamos a personajes como Set, Enós y estuvimos enfatizando un poquito sobre Matusalén. ¿Recuerdan? Entonces aprendíamos que Matusalén era el hombre más viejo que vivió aquí en esta tierra y tratábamos de puntualizar que Dios permitió que este hombre viviera, ¿cuántos años? 969 años, y que eso tuvo el propósito de Dios de poder testificar que después de su muerte vendría el fin y que entonces se hacía un llamado al arrepentimiento. En esta mañana, allí mismo en la genealogía de Set, vamos a considerar el séptimo en la generación. Hoy quiero que pensemos por un momento en uno de los personajes de esa genealogía, del cual se dan algunos datos. ¿Cuál es el séptimo? Y por favor vaya a Génesis 5, Génesis capítulo 5, y mire en los versos, contando desde Adán, en el versículo 3, de ahí en adelante, averígüeme cuál es el séptimo en la generación. ¿No? Enoc.
Enoc es el séptimo en la generación de Adán por parte de Set. Y en el capítulo 4, por favor vaya al 4, capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, partiendo desde Adán, pero en la genealogía de Caín, ¿cuál es el séptimo? En la genealogía de Caín, pero partiendo desde Adán, ¿cuál es el séptimo? Lamec. Lamec. Y es bien interesante que en el séptimo de cada una de estas genealogías hay una diferencia de vida, pero abismal, porque Lamec, de la descendencia de Caín, apartado de Dios, pues se muestra como el primer bígamo, se muestra como un hombre inclusive con cierta violencia, se muestra como un hombre que tuvo hijos y que esos hijos los orientó solo por la parte material. Pero en contraste con el séptimo de la genealogía de Adán por Sed, encontramos a Enoc, un hombre totalmente diferente a Lamec. Yo no puedo aquí certificar, pero me llama la atención que sea el séptimo, porque el 7 es el número de la perfección y es el número de Dios. Solo digo eso como algo llamativo, que precisamente en la genealogía o en la descendencia de Caín, el séptimo, el apartado de Dios, pues tenga una característica de vida muy negativa. Y en la genealogía de Sed, el séptimo, por la genealogía llamada la esperanza, entonces tenga una vida muy cercana a Dios y que yo califico como un modelo de piedad. Enoc es un modelo de piedad. Ahora, ¿qué es eso de piedad? Le pregunto. ¿Qué es ser piadoso? ¿Qué es eso? Bien, generalmente ese concepto que está dando el hermano Alexander es el concepto general, pero no es el concepto preciso. Casi siempre nosotros tenemos piedad como el asunto de ser misericordioso, de ser solidario, de ser, y lo incluye. Sí tiene esa inferencia, pero la parte central de piedad no es esa. La parte central. Bien, la parte central de ser piadoso es alguien que tiene en cuenta a Dios para todas las cosas. Aprendas eso. Piadoso es alguien que tiene en cuenta a Dios, su voluntad, y que desarrolla una devoción por Dios profunda. Y claro, como resultado de esa devoción, pues obviamente es misericordioso, solidario, es dado a la gente. Pero el centro de la piedad es que tiene en cuenta a Dios, que determina a Dios como prioridad en su vida. Enoc es modelo de eso. Y es bien interesante que en la Biblia Enoc es mencionado en 4 pasajes y en 3 de ellos se notifica 4 aspectos puntuales de Enoc, y usted va a hacer el ejercicio y me va a descubrir eso. Por favor, vaya usted a Génesis
5, 22 y 24 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y dígame en esos versículos, ¿qué dice de Enoc? Puntual. Bien, que caminó con Dios. Bien, vaya por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 5, y ahí en Hebreos 11, 5 hay dos cosas de Enoc. Dígame usted cuáles, en Hebreos 11, 5. Hebreos 11, 5. Bien, ¿por la fe qué? Bien. Número 2, Enoc fue traspuesto por Dios. Entonces, ya llevamos dos ideas. Una es que Enoc caminó con Dios. 2 es que Enoc fue traspuesto por Dios. Y ahí mismo en el versículo 5, ¿qué otra cosa encuentra usted de Enoc? ¿De qué? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Agradó a Dios. Entonces, ya tenemos tres cosas. Enoc caminó con Dios, Enoc fue traspuesto por Dios, Enoc agradó a Dios. Y vaya por favor a Judas, el capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, versículos 14 al 16. Wow, esto está parado aquí. Bien, Enoc profetizó de Dios. Mire, 4 cosas. Y son las 4 cosas que vamos a ver en esta lección. Y que usted ha recibido el Yadá, y ahí está la liniecita para que usted llene. Entonces, número 1, Enoc caminó con Dios. Número 2, Enoc fue traspuesto por Dios. Número 3, Enoc agradó a Dios. Y número 4, Enoc profetizó de Dios. Te mire que en los pasajes que se menciona Enoc, hay cosas interesantes para considerar de este hombre. Ahora, yo dije que 4 pasajes, el de Lucas, donde se menciona, pues no lo coloqué porque allí se menciona solo como parte de la descendencia de Cristo, pero no hay, digamos, alguna nota que haga referencia a la vida piadosa de Enoc, y por eso no lo incluí. Pero está Génesis, está Hebreos y está Judas. Y repito, el libro de Lucas, que solo lo menciona para ponerlo en la línea genealógica de Cristo. Entonces, pensemos en ese primer aspecto de Enoc como un hombre piadoso porque caminó con Dios. Por favor, vuelva a Génesis capítulo 5 y alguien me puede leer esos 2 textos del versículo 21 y 22. Bienvenido, Javier, yo lo hacía en Bogotá. Sí, ese. Note, por favor, que ese versículo nos dice a partir de cuando comenzó Enoc a caminar con Dios. Bien, a los 65 años. Ahora, a propósito, averígüeme cuántos años vivió Enoc. 365 años. 305 años vivió Enoc. Los mismos días que tiene el año. Para que nos acordemos. Dios, yo pienso que es como tan especial en su palabra. Para que usted se acuerde que todos los días debe caminar con Dios.
Eso es una aplicación. Yo no estoy diciendo que yo a veces creo que sí, Dios pudo haber tenido ese propósito. Pero de que lo saco de ahí, lo saco. Hay 365 años, este hombre es modelo de piedad. Pues a mí me recuerda de que si yo vivo en una era en donde los años son de 365 días, pues todos los días yo me voy a acordar de Enoc, que caminó con Dios. Ahora, enfatizaba el hecho de que a los 65 años, cuando tuvo a Matusalén, él empezó a caminar con Dios. Eso significa que caminar con Dios tiene un inicio en nuestra vida. Se tiene que dar algo para que yo empiece a caminar con Dios. ¿Qué? ¿Cuál sería el punto de quiebre? Claro, un nuevo nacimiento. La obra de Dios tiene que manifestarse en la vida mía para que a partir de un arrepentimiento genuino y verdadero, conforme a su gracia, yo empiece a caminar con Dios. Caminar con Dios no es así, ¿desde cuándo camina usted con Dios? Y fíjese que hay una fecha, fíjese que hay un punto de partida. ¿Usted se ha preguntado desde cuándo camina usted con Dios? Porque dice la Biblia, dice después, caminó Enoc con Dios. Y el punto del mensaje de Dios para Enoc, ¿cuál fue? El mensaje, Matusalén, el nacimiento de Enoc. ¿Y recuerdan qué significaba Matusalén? Después de su muerte vendrá el fin. Y eso lo entendió Enoc por obra de Dios. Fue Dios interviniendo aún en los nombres de su propio Hijo. Intervino para que Enoc por la fe estableciera dentro de su vida un nuevo caminar. Y fue caminar con Dios. Repito, ¿tiene usted claro cuándo camina con Dios? O usted dice, no, pues, ¿sabe usted si está caminando con Dios o no? Porque tiene que haber un punto de partida. Caminar con Dios se inicia desde algún momento. En el caso de Enoc fue a los 65 años y caminó con Dios 300 años, porque vivió 365. Creo que Juan Pablo iba a preguntar algo. Ahora, cuando ustedes hablaban de los 365 días, yo tengo acá que fueron años. Yo tengo acá que fueron 300 años. 300 años que caminó con Dios, pero a los 65, súmeselos. Y Enoc caminó Enoc con Dios después que entró a Matusalén. 300 años. ¿Ya? Ya, gracias hermana Teresa. La hermana Teresa está ahí ayudando. Bien. ¿Ya? Juan Pablo, ya. Bien, listo. Entonces, ahora, ya entendemos que en el modelo de Enoc, de vida de piedad, se representa por caminar con Dios, y que en el caso de él se dio a los 65 años. Pero, ¿qué es eso de caminar con Dios? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Alguno me puede decir de su propio concepto qué es caminar con Dios? Bien. Comunión, depender de Él. Y mire, en todo camino, alguien tiene que tomar la iniciativa de ir hacia en ese camino. Note, Enoc caminó con. Es decir, el que marca la pauta para ese camino es Dios. Y Enoc, digámoslo en estos términos, se le pega
Enoc se le pega para que las pisadas de Dios sean las pisadas de Enoc. Pero póngale, en vez de Enoc, póngale su nombre, para que en las pisadas de Dios sean las pisadas de Fernel. Porque uno pudiera pensar que caminar con Dios es solamente compañía, ¿verdad? Pero es que es posible que uno camine con alguien bravo, no le hablo y estoy caminando con él, ¿verdad? Que se puede dar, hay un poco de pocos, muchos, no pocos, muchos, hay muchos matrimonios que están juntos y la verdad no representan matrimonios, porque ni se hablan a veces. Han hecho hasta convenios para decir, estamos juntos por los hijos. Y ahí van, y están caminando juntos. Con Dios no es eso. Con Dios no es simplemente compañía, ir. No. Con Dios es lo que dice Deuteronomio. Por favor, vaya a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y quise tomar un pasaje del Antiguo Testamento en ese contexto, aunque ya aquí está más adelantado, pero para entender que si usted se da cuenta, el mensaje de Moisés allí en Deuteronomio, en el centro es que andes en sus caminos, ¿verdad? O sea, que camines con Dios, pero está rodeado por dos principios fundamentales. ¿Cuáles? Amarlo y obedecerle. Bien, Herminda. Sí, de hecho, pues ya está caminando con él, pero lo que explicaba, andar con Dios no es solamente su compañía y bueno, ya, Él está conmigo, ya tuve una experiencia de un nuevo nacimiento y ahora voy a caminar con Él, pero pues no me interesa lo que Él piense. Él está al lado mío, pero yo voy para adelante y vamos juntos, pero sin ninguna intimidad. Esa intimidad con Dios está determinada y recuerde, soy yo el que camino con Él. Él marca la pauta, no la marca usted, ni yo. Él marca la pauta de ese andar. Son sus huellas las que yo debo estar siguiendo. Caminar con Dios en intimidad. Pero esa intimidad está puesta sobre dos principios: amarle y obedecerle. Claro, claro. O sea, caminar con Dios, repito, no es simplemente ir ahí. O sea, como muchos de nosotros a veces pensamos que no, yo voy con Dios y Dios siempre me acompaña. Y algunos dicen así, Dios siempre me acompaña, va conmigo, va en mi camino. Sí, pero ¿cómo? Hay un compromiso de parte suya, así como lo hubo en Enoc, de amarle y obedecerle. O sea, ¿es esa la calidad de vida representada por la piedad para que camine con Dios? Enoc caminó con Dios. Pensemos en el segundo principio. El segundo principio que vimos de Enoc está en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Y decíamos que Enoc fue traspuesto por Dios. Traspuesto. Esa palabra traspuesto es transferido. El mismo término traspuesto me ayuda. Trans es cambiado. Trans, que cambia, que pasa. Trans, ese prefijo trans es que cambia, que pasa. Y puesto, es decir, que pasa a otro puesto. Y Enoc
pasó a un puesto celestial. Del terrenal pasó a un puesto celestial. Y escuchen bien, sin experimentar muerte. En la Biblia se registra solo 2 casos. Uno, el primero, Enoc, y el segundo, Elías. Enoc y Elías fueron hombres que no experimentaron la muerte. No experimentaron la muerte. Que fueron traspuestos de un puesto terrenal a un puesto celestial o espiritual, o no sé cómo usted lo quiera llamar. Pero la idea aquí es que si usted empieza a leer las genealogías, todas van terminando y murió Enos. Bueno, comencemos con Adán. Y murió Adán y sus años fueron tantos. Y murió Set y sus años fueron tantos. Y murió Enos y sus años fueron tantos. Y murió Mahalael, para acordarme del más difícil, y sus años fueron tantos. Entonces, de Enoc no se dice que murió. No murió. Y eso ya tiene una trascendencia. Y es que Enoc, su vida de piedad, está representada porque en Cristo venció la muerte. ¿La venció? Porque no la experimentó. Fue traspuesto y desapareció. Entonces, Enoc representa o prefigura la obra redentora de Jesucristo venciendo la muerte. Y por favor, lean estos 2 pasajes, una aplicación de la vida de piedad de Enoc en ser traspuesto a nosotros. Porque usted podrá decir, bueno, pues usted mismo está diciendo que solamente 2 hombres, Enoc y Elías, pues ya. Pero por favor lea estos 2 versículos. Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Escuche esa última parte. Bueno, escuche la primera. El que cree, el que recibe la gracia del Señor, el que entra en ese impacto de la obra de Él, dice, y escuche esa última parte, ha pasado de muerte a vida. Lo mismo que pasó con Enoc. Traspuesto, pasado de un lado a otro. Mire, no temo decirlo, usted y yo también hemos sido traspuestos si somos hijos de Dios. Porque en Cristo se venció la muerte. Ya no estamos en esa genealogía y murió, porque si tengo a Cristo, ya dice el texto, ha pasado de muerte a vida. Y ese es el mensaje del Evangelio. No es simplemente el participar de un grupo religioso. No es simplemente cambiar algunas actitudes de vida. No es simplemente tener unos nuevos proyectos. No. Es que su vida sea traspuesta por la fe en Jesucristo. Y ese traspuesto es porque ha pasado de muerte a vida. Y claro, ya en esa nueva vida empezamos a caminar con Dios. Entonces, es bien hermoso. Y para ratificar esa verdad, mire Corintios. Primero los Corintios 15, 55 al 57. Primero los Corintios 15, 55 al 57. ¿Qué dice? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias
la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y todo el contexto de ese capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo. Porque es precisamente en la resurrección de Cristo donde se dimensiona su obra de victoria sobre la muerte. Ese capítulo 15, si usted lo lee, todo habla de la resurrección de Cristo. Para que usted y yo entendamos que así como Enoc fue traspuesto, usted también, si es hijo de Dios, si usted por la fe le ha recibido como su único y suficiente Salvador, si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces usted ha sido traspuesto. Ahora, esa idea de ser traspuesto no solamente prefigura la obra redentora, la obra de Cristo en mí para darme la victoria sobre la muerte, sino que también tiene otra figura para la iglesia, y es la figura del arrebatamiento para la iglesia. Por favor, vaya a primera a los Tesalonicenses 4:17. Primera a los Tesalonicenses 4:17, ¿qué dice? Luego nosotros que vivimos, los que ya hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así siempre con el Señor. Hay una promesa gloriosa para la iglesia, y es que en el momento en que Él lo ha establecido, usted y yo seremos traspuestos, seremos arrebatados. También utiliza el término rapto, seremos raptados o seremos arrebatados para ser puestos en otro lugar, y ahí dice, ¿para cuál lugar? El cielo, y estar siempre con el Señor. O sea, ese primer modelo de transposición, y hablo de primero porque después vino Elías, me garantiza a mí, como cristiano, una total bendición en una vida de piedad. Pero consideremos el tercer aspecto de Enoc en su modelo de piedad. Ahí en el versículo 5 de Hebreos 11, Hebreos 11:5, primero nos dice que fue traspuesto, y después nos da otra nota para resaltar. ¿Cuál? Que Enoc, ¿qué? Agradó a Dios. Una vida de piedad agrada a Dios. Si usted quiere preguntar cómo manifiesto yo una vida de piedad, pues la respuesta es esa: viva agradándole a Él. ¿Qué es eso de agradar? Y piense en usted. Usted tiene música que le agrada. Usted tiene comida que le agrada. ¿Sí o no? Usted tiene inclusive personas que le agradan. Usted tiene lugares que le agradan. ¿Qué es eso? ¿Qué es agradar? Bien, esas cosas traen satisfacción. Satisfacción. Es que haya satisfacción. Pero note que aquí el agradado, ¿quién es? ¿Enoc? Les pregunto, ¿el agradado aquí es Enoc? Dios. ¿Usted sabe qué es lo que a Dios le produce satisfacción? Sí, Él es agradado en muchas cosas, pero podíamos resumir todo eso que ustedes están diciendo en darle siempre la gloria, en que Él sea glorificado siempre, en la vida suya, todo lo que usted haga sea para la gloria de Él. En eso Él es agradado.
Enoc agradó a Dios, supo darle la gloria a Dios en todo. Y la verdad, cuando estaba pensando en eso, porque uno tiene unos conceptos, digamos, religiosos, donde aquí oramos y le pedimos al Señor que lo que nosotros hagamos aquí, pues sea para su gloria, y bien, y así debe ser, ¿no? Pero lo que pasa es que como nosotros nos manejamos ese contexto de cánticos, del culto que es ofrecido a Él, y a veces lo dividimos tanto con nuestra vida allá en la casa, y entonces hay una división en donde allá, como ya no hay culto, como ya no hay música, como ya no hay ese propósito inmerso para el domingo venir aquí, como ya está es la mujer hablando duro y el muchachito llorando y está la gotera cayendo y no encuentro las medias, y entonces ese es nuestro mundo. Y entonces ahí ya yo no glorifico a Dios. Se me olvidó Dios. Se me olvidó Dios, y entonces empiezo, mira que yo tengo que irme. Pero ¿por qué no llegaste temprano? Que no me alistaste la comida. Y lo echaron del trabajo. Y iba en la moto y le salió un perro y se cayó. Y nuestra vida. El hermano anoche por allá tratando de agarrar el gato por allá y... ¿Sí o no? Y en todo eso hay que glorificar al Señor, imagínense. Hay que glorificar al Señor en todo eso. Y ahí es donde está el asunto. Porque yo como pienso que glorificar al Señor es aquí, bien vestidito, y entonces me voy para culto a glorificar al Señor. Sí, bien, válido, así es, ¿no? Y qué bueno que el domingo estemos juntos para glorificar al Señor. Pero agradar al Señor es la vida completa. Les tengo una noticia. Sin Cristo es imposible. Y nadie aquí puede decir que no, yo sí, estoy capacitado para darle la gloria a Dios. Ninguno. No podemos. Es Él mismo el que obra para que yo, en dependencia de Él, pueda, en esas circunstancias del gato, del perro, de las medias, de la gotera, entonces pueda glorificarle, pueda menguar mi ímpetu de gloria, porque es eso, porque sale el Fernel súper, ahí sale, ¿no? Entonces, la gloria de Dios no puede ser así, ¡pum!, baje y Él. Entonces ya. En eso Él es agradado. Y claro, lo que pasa es que Él es agradado, pero en lo humano mío, ¡uy, qué cosa tan dura! Y como yo quiero es el agrado también, y ahí es donde está el conflicto. Porque muchas de las cosas en las que Él es agradado, a mí me cuesta. Entonces ahí es donde definitivamente es Cristo. Y gloria a Dios porque Él me ve a través de Cristo. Porque si no estuviera Cristo, hermano, el mismo Lamentaciones dice, si no es por su misericordia ya hubiésemos sido destruidos, consumidos, no existíamos, estuviésemos en la más terrible situación. Gloria a Dios, que es por Cristo. Cristo en nuestra vida, haciendo esa obra para que podamos agradarle. Enoc agradó a Dios. Es interesante que el nombre Enoc significa inspirar, enseñar. Es decir, que Enoc
tomó enseñanza, las aplicó a su vida y su vida fue inspirada para adorar a Dios y para motivar a otros. Por eso es la palabra, la instrucción básica para la fundamentación de una vida que agrade a Dios. Déjeme decir otra cosa. Hoy en día existen muchos movimientos cristianos, evangélicos, que en alguna medida tienen el buen concepto de darle la gloria a Dios, de buscar darle la gloria a Dios. El asunto es que la manera para llevar al creyente, o para que la iglesia mejor se oriente a esa gloria de Dios, ya ahí se tergiversa el asunto, porque se piensa que es por situaciones que yo tengo que hacer, que yo tengo que acomodar y que la misma iglesia tiene que hacer, y no, es por la instrucción de la palabra, es la palabra, o sea, es la Biblia la que define mi acción diaria para darle la gloria a Él y Él sea agradado. No es su gusto. Ejemplo, las canciones. Todos tenemos, y hablemos no tanto de contenido, sino hablemos de ritmo. Todos tenemos un ritmo que nos gusta. A mí me gusta el vallenato. Pero yo no puedo pensar que para darle la gloria a Dios solamente es vallenato, porque a mí me gusta. No. Esto es un ejemplo, yo no voy a meterme aquí en líos, no, es solamente un ejemplo. Es su palabra lo que define el asunto. No es el gusto mío, no es como yo creo, como yo pienso, es como Él lo dice. Y por eso ahí está la obediencia. Es como Él lo dice, no es como a mí me gusta. Entonces algunos están al gusto. Y tengo que decirlo, a veces uno como pastor peca porque uno a veces trata de hacer lo mismo, como que decir, no, pues yo tengo que provocarle el gusto del hermano. Y entonces uno empieza a acomodar a todo mundo para que como le gusta a él, y yo lo digo con sinceridad, a veces yo peco. O lo contrario. O para darle gusto. Eso también se da. No, aquí no se trata de gusto. Aquí se trata de obediencia a la palabra. Enoc significa instrucción, maestro. En algunos contextos usted lo va, el término está con la connotación de maestro, inspirador. Es decir, que una vida conforme a la palabra, y díganlo ustedes si sí o no, inspira. ¿Sí o no? Si hay un creyente que está pegado a la palabra y con una intención clarita en Cristo Jesús de agradarle a Él, eso inspira. Eso motiva a otro. Eso lleva a que otro sea inspirado a decir, bueno, el hermano tiene algo raro, tiene una situación. Listo. ¿Es piadoso? ¿Es piadoso? Enoc dice Hebreos 11:5 que ese agradar, dice, fue testificado, ¿sí o no? Dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que no dio testimonio de su vida consagrada a Dios. Y por eso decía lo de inspirador. O sea, porque a veces hablamos de eso, del mal testimonio, del buen testimonio. Y a veces decimos eso y el hermano está dando mal testimonio.
Mire, aquí no se trata como de unas reglas para identificar el buen testimonio y el mal testimonio. Aquí sencillamente es una vida de piedad. O sea, mire el modelo de Enoc como un hombre piadoso que agradó a Dios. Cuando usted define agradar a Dios, usted va a testificar, usted va a dar testimonio a otros de lo que es una vida impactada por Dios. Terminemos en un cuarto aspecto, y es que Enoc profetizó de Dios. Y esto es bien interesante, porque imagínense que Judas es el que dice eso. Vaya por favor al libro de Judas, versículo 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y de dar conflictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las puras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando dice Judas en el versículo 14, de estos, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Quiénes son estos? Porque comienza diciendo, de estos, bien, de los falsos maestros. Y dice que de esos falsos maestros profetizó Enoc. Ahora, segunda pregunta. Dice allí que esa descripción profética de Enoc comenzó con ¿qué? Dice, de esto profetizó Enoc. ¿Y qué sigue diciendo? Bueno, listo, siga leyendo. Ajá. O sea, ¿qué es lo primero que dice Enoc en su profecía? Es decir, que Enoc, y estamos hablando de los primeros, ya tenía de parte de Dios la proyección de la segunda venida de Cristo. Porque Judas está hablando de eso. Judas está hablando de la profecía que hizo Enoc allá acerca de la segunda venida de Cristo. ¿No le parece maravilloso eso? Y por eso podemos decir que el testimonio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es Cristo. O sea, ese es el mensaje central. Ahora, ¿cuál es la palabra que en esos versículos sobresale más para describir a estos falsos maestros? Hay una palabra que se repite. ¿Cuál? Impío. Impío es el antónimo de pío, de piedad. El antónimo de piedad es impío. Y por eso Enoc es modelo de piedad. Porque aún en su misma profecía, en su misma enseñanza, en su misma proyección de Cristo, está haciendo contraste de su vida con la vida de impiedad de los falsos maestros. Por eso hay una descripción allí de los impíos, que son los falsos maestros. Y dice Judas, dando testimonio, que de esos también profetizó Enoc. Es decir, que Enoc entendió que una vida de piedad es una vida contraria a la independencia de Dios. Porque impío significa independiente de Dios.
Usted puede, repito, ir caminando con Dios, pero nada que ver con Él. Y eso no es piedad. Piedad es que lo tenga en cuenta. Piedad es que usted acepte su voluntad. Piedad es que usted le ame, que le obedezca. Piedad es que usted siga sus pisadas y que llegue en un momento, y como el hermano Juan Carlos lo indicaba con el término devoción, que llegue un momento en donde su vida se entrelaza tan profundamente con Dios que usted adquiere una devoción por Él, que ya no es un trajín orar, que ya no es un trajín meditar en la palabra, que no es un trajín venir a culto, porque a veces, yo no sé si eso pasa aquí, yo no sé, pero a veces es un trajín todas esas cosas. Y hermano, hoy se lo voy a decir clarito, y yo mismo me lo digo, porque yo también a veces caigo en eso. Hermano, cuando mi vida de oración es un poco tediosa, yo definitivamente digo, yo no estoy caminando con Dios. Porque no puede ser. No puede ser que la vida de Dios produzca en mí, en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos, que produzca tedio, que produzca orar, leer la palabra, reunirme con los hermanos. Qué pereza, pues tocará. No hay otra cosa que hacer el domingo. Si eso se está dando, yo creo que no estamos caminando con Dios. Porque repito, cuando uno empieza a caminar con Dios, es esa intimidad, esa profundidad, en donde esas cosas es devoción. Y eso se nota y su vida se orienta. Y a veces otros empiezan a decirle a usted hasta fanático. A veces le dicen hasta fanático, porque no entienden quizás, y porque tampoco están caminando con Dios. Sí, así de sencillo. Que el Señor nos ayude. Y por favor, acuérdese los 365 años, 365 días. Acuérdese de Enoc. Enoc caminó con Dios. Séptimo en la generación, contrario a Lamec. Caminó después de los 65 años y caminó 300 años. Y fue el modelo para vencer la muerte. Y él también agradó a Dios y dio testimonio de ello. Y Judas termina diciendo, profetizó acerca de los impíos. Todo esto entonces me debe llevar a hacer una reflexión si yo llevo una vida de piedad. Y que el Señor nos ayude para determinar si eso es un modelo a seguir, y yo le motivo para que usted tenga a Enoc como modelo, porque el que hace toda la obra es Cristo, porque aún el mismo Enoc necesitó de Dios, porque uno habla aquí de Enoc, y yo tengo que decirlo, fue pecador igual que usted, igual que yo. Porque no ha existido una sola persona en esta tierra que no sea pecadora. Una, Cristo. Nada más. Pero de ahí en adelante todos. Y yo sé que Enoc tuvo que tener problemas con la esposa. Y yo sé que Enoc, si tenía perro, yo no sé cómo sería la vida con ese perro de Enoc. Yo no sé.
Pero yo sé que tuvo una... Porque a veces estas clases de personas se presentan como si fueran inmaculados por allá. No, 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 no. Personas como usted y como yo, en otro contexto cultural, en otro contexto de vida. Obviamente, imagínense que estamos hablando con los prediluvianos, o sea, los que vivieron antes del diluvio. O sea, obviamente tuvieron unas situaciones distintas, pero igual en el sentido de pecadores, pero con un gran compromiso, y en este caso, de ser piadoso. Y eso lo convirtió para nosotros hoy, según el registro bíblico, en un modelo. Que el Señor permita que haya muchos Enoc. ¿Y cómo será el femenino de Enoc? No lo había pensado. Enocas. Mujeres que también sigan el modelo de Enoc. No encontré cómo decirles. Si hacemos la proporción de los, porque uno diría a los 65 años de no, así me faltan como 40, ¿no? Pero si hacemos la proporción, debe empezar a los 15 en proporción. Bueno, ya Herminda hizo la cuenta. Ya Herminda hizo la cuenta de Bueno. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Dios, estoy muy agradecido contigo por tu palabra.